Hola, ¿cómo andan? Buen día. Estoy sin maquillaje, recién salgo de bañarme. Bueno, se preguntarán qué hago en estas fachas. Vamos a aprovechar el momento en que me preparo para grabar un video después sobre un caso que va a estar muy bueno. Mientras tanto, mientras ahora me voy a preparar, me voy a maquillar, me voy a poner algo en la cara porque me acabo de bañar, son las 8 de la mañana y tengo la cara seca. Necesito ponerme una crema ya. Bueno, mientras me hago toda mi preparación, todos mis preparativos, les voy a contar un poco de un caso ahí que agarré para que charlemos hoy, que igual está muy bueno, es muy interesante. Pero nada, no sentía esas ganas de hacer como un estilo en el formato que hago siempre, así tipo documental, porque es un caso más bien paranormal, tampoco es que haya muchas pruebas, cosas para mostrar y así, entonces siento que nada, lo podemos charlar así como más random entre nosotros en el canal, en un video donde no tenga que tener todo un guión, hablar todo súper correcto y bueno, nada, como más relajados. A mí la verdad que esos temas me encantan, me apasionan, pero me pasa que no tengo como personas en mi vida cotidiana, ¿no? Amigos o familiares con quien hablar de estos temas, entonces para mí este es un lugar donde puedo como charlar con ustedes que claramente están acá porque les deben gustar esos temas, aprovechar la comunidad para intercambiar opiniones. Ustedes también me pueden recomendar casos que tal vez yo no conozca y nada, podemos nutrirnos mutuamente. Mientras tanto voy a tomar unos mates. Igualmente me acabo de quemar. Como siempre me caliento el mate mucho. Hiervo el agua, prácticamente la hiervo. Este formato de video lo voy a seguir haciendo, ¿sí? Yo espero que les guste y si no les gusta, lo voy a seguir haciendo igual porque me entretiene, me gusta. Me gusta poder hablar con ustedes, a la cámara, pero con ustedes ahí, digamos que me están escuchando, aunque ustedes no me contesten, yo sé que están ahí. Y nada, como charlar ahí más tranqui, más relajado. Dar también un poco mi opinión por ahí sobre el caso, lo que pienso. Que por ahí en los otros videos, en los otros formatos tipo documental, no digo tanto mi opinión. Capaz que al final del video sí digo, bueno, o sea, ¿qué pensás? Bla, bla, bla. Pero es como un poco más serio el otro tipo de videos. Entonces, este me parece copado para tratar por ahí temas o casos o hablar sobre personas que tal vez no dan como para hacer ese tipo de videos. ¿Qué caso vamos a hablar hoy? El caso de Barney y Betty Hill. Que acá hemos tratado un caso similar que es el caso de Travis Walton. Pero a mi modo de ver, el caso de Travis Walton es un poco más, no sé, no quiero decir como más interesante, porque los dos son interesantes, pero bueno, tenía otros condimentos, había como 5 amigos observando la situación, todo lo que se da después, ¿no? Que, o sea, Travis desaparece 5 días, se cree que sus amigos lo mataron. Bueno, nada, es como un poco más, no sé, completo, un poco más, con más giros dentro de la historia y más cosas interesantes que capaz no tienen otros casos de abducción. El caso de Barney Betty Hill es interesante también, pero bueno, por ahí es como un poco más similar a otros donde las personas dicen desaparecer por un par de horas, pero tampoco nadie es como muy consciente de eso, no hay como testigos, no es tan extremo como en el caso de Travis que desaparece por 5 días, ¿no? Pero bueno, igual lo vamos a charlar, vamos a arrancar. Por ahí las intros en estos videos son un poco más largas, pero quiero que entiendan que en estos videos va a haber más intervenciones mías, va a ser más relajado, no va a ser como los videos que vengo haciendo. Así que bueno, nada, que no le guste este tipo de videos, tiene los otros también para ver. Bueno, vamos a contar un poquito quiénes eran Barney y Betty Hill. Eran una pareja interracial, ¿sí? Barney era un hombre de color, Betty era una mujer blanca, lo que para la época era un poco como
no era algo normal, no era algo común, no era algo visto. A ver, es difícil hablar de estos temas sin equivocarse y decir una boludez. Básicamente era eso, ¿no? Así que imagínense que ya de por sí ellos tenían la mirada de la gente en la nuca todo el tiempo, ¿no? Porque no eran... Ay. Además, imagínense que ellos vivían en Estados Unidos. En los años 60 pasó todo esto, así que bueno. Nada, también el contexto donde vivían. Estados Unidos sabemos que es conocido por haber tenido una historia muy fuerte con el tema de del racismo, con la gente de color y demás. Entonces, bueno, no era una situación fácil para Barney y Betty ser pareja y lo que la gente, no sé, tal vez decía de ellos o cómo los miraban o lo que sea. Betty era una mujer que era una trabajadora social, se encargaba de ayudar a las personas que tenían problemas de salud mental específicamente, trabajaba en esa área. La verdad es que tenía una ética laboral muy fuerte y era de esas personas apasionadas por su trabajo, por su profesión, y imagínense que el trabajo social es una profesión que para ejercerla tenés que amarla. Tenés que amarla porque es una profesión difícil, es una profesión fuerte, emocionalmente debe ser dura y para Betty lo era todo en su vida. En el caso de Barney, él era una persona extremadamente inteligente. Dicen que tenía 140 de IQ, de coeficiente intelectual, pero lamentablemente por su situación, como les dije anteriormente, su situación social, el ser un hombre de color, el no tener tal vez dinero, no le permitía a él ir a la universidad, por lo tanto no pudo tener estudios a pesar de la gran inteligencia que él tenía. Lo que sí él hizo durante su juventud fue servir en la Segunda Guerra Mundial en la Marina de Estados Unidos. Luego, ya cuando termina toda esta situación en su vida, se dedica a trabajar en el servicio postal. ¿A alguien más no le gusta depilarse las cejas? Ellos se casan en 1960, vivían en New Hampshire. Y ambos compartían un interés muy grande por lo que era la justicia social y la igualdad. Barney por, bueno, su situación personal, Betty tanto por, bueno, el apoyo hacia Barney y seguro sus ideales y también su trabajo. Así que, bueno, eran personas que eran muy activas en todo lo que era el trabajo contra la discriminación y formaban parte de asociaciones que se dedicaban a esto, ¿no? Barney mismo tenía un asiento en la Comisión de Estados Unidos sobre los derechos civiles. Así que bueno, se podrán dar una idea de la clase de pareja que era y del contexto en el que ellos estaban, ¿no? Lo que muchas personas dicen a su favor es, con respecto a lo de la abducción, una pareja que sufre la discriminación de la manera que esta pareja lo sufre, que lucha contra la discriminación y los derechos de las personas de color y los derechos civiles en general, ¿por qué se arriesgarían a perder esa reputación con una historia de haber sido abducidos por extraterrestres, ¿no? Bueno, creo que hasta acá llegamos con las cejas. Vamos a pasar ya a los hechos. Sucede que Barney y Betty se habían ido de vacaciones a las cataratas de Niágara y volvían por la ruta 3, camino a su casa, con el auto por la noche, ¿no? Era tarde, era muy tarde y para colmo no había muchos autos en la... No había muchos autos en la ruta debido a que la temporada de verano ya había terminado. Ellos estaban como fuera de temporada, entonces no había mucha gente yendo de vacaciones, por lo tanto, ni volviendo, ¿no? Por lo tanto, estaban un poco solos en la ruta. Y cerca de la localidad de Lancaster empiezan a observar un punto de luz en el cielo que parecía
que los seguía. Betty parecía ser una aficionada un poco de todo el tema de los satélites y demás, ¿no? Entonces ella le pide a Barney que frene el auto. Pararon, bajaron, además porque iban con su perrita en el auto y bueno, la perrita tenía que hacer sus necesidades también. Y agarra Betty los binoculares para observar el objeto de luz, porque no es que era una cosa que aparecía y desaparecía, estaba ahí todo el tiempo y durante mucho tiempo, también durante muchos minutos, era imposible no verlo. Con los binoculares observa el punto de luz, que igualmente se encontraba bastante lejos, pensando que era un satélite. Ella lo que creía era que era un satélite. Resulta que, bueno, cuando agarra los binoculares se da cuenta que este punto de luz no se comportaba de una manera esperable para un satélite. Se movía en círculos, iba, venía, como que hacía muchas cosas. Cuando un satélite, digamos, va en una dirección y ya, bueno, yo tampoco es que soy experta en satélites, pero bueno. Además parecía, según Barney y Betty, que esa luz un poco como que iba en dirección a ellos. Ellos se sentían, viste, como esa duda de decir, ¿está viniendo hacia nosotros? Eso sentían Barney y Betty, como esa sensación de confusión, ¿no? Luego Barney y Betty deciden continuar su viaje en auto, obviamente. Obviamente seguían observando al objeto, que por momentos parecía que se desaparecía entre las montañas, porque al lado de la ruta, digamos, la ruta estaba acompañada por toda una cadena montañosa. Entonces, bueno, como que el objeto aparecía, desaparecía, subía, bajaba. Por momentos ellos sentían que se acercaba demasiado al auto y llega un momento en el que dicen, bueno, concluyen que esto nos está siguiendo, no es posible que sea una casualidad todo lo que está pasando. Este objeto nos está siguiendo, además hacía movimientos muy rápidos, no sé cómo explicarlo, pero eran como una pelota de ping pong, digamos, los movimientos, como que arriba, abajo, zigzag, era muy loco todo lo que hacía el objeto, no era un vuelo lineal. A ver, son movimientos que no hace un avión, que tal no hace tampoco un helicóptero, que no hace un satélite, que no hace nada, ¿no? Son movimientos muy particulares, muy rápidos. Todo esto que les estoy contando se da durante 50 kilómetros del recorrido. Un montón, casi una hora en el que este objeto está siguiendo a Barney y a Betty. Y se dan cuenta, bueno, en este momento que el objeto está interesado en ellos, ¿no? Tiene un interés especial en ellos. Además, no había nadie en la carretera, en la ruta, en la carretera, en la ruta, y estaban ya bastante preocupados. De repente, de la nada, sucede que el objeto se detiene delante de ellos, unos metros más adelante, ¿no? Por lo que Barney tiene que parar el auto en el medio de la ruta. Según Barney y Betty, el objeto volador estaba a unos 30 metros del suelo, elevado, y que tenía las dimensiones de aproximadamente un avión, pero con forma de platillo, ¿no? Barney agarra los binoculares y decide bajarse del auto para observar el objeto, y Betty se queda en el auto viendo lo que estaba pasando. Barney, al contrario de Betty, que Betty era una persona que por ahí le interesaba mucho más, como les dije, todo este tema de los ovnis, satélites, curiosidades en general que tenían que ver con todo esto. En el caso de Barney, él era escéptico totalmente, no creía en nada de estas cosas y ya estaba un poco harto de la situación, quería continuar con el viaje, por lo que baja a observar con los binoculares y como ver qué era esto y terminar de una vez y poder continuar con el viaje, ¿no? Además, bueno, me imagino que era muy tarde, estaban solos en la ruta, parados en el medio de la ruta y con el auto, con el perro, nada. Una situación un poco
insegura también. Cuando utiliza los binoculares, Barney ve una ventana en la parte superior de la nave y a través de esa ventana puede ver de unos 9 a 11 seres, muchos, que parece ser que también lo estaban observando de vuelta, ¿no? Que lo estaban mirando a él, y siente como una comunicación telepática entre ellos, donde estos seres le daban a entender que habían venido por Barney y Betty, que habían venido por ellos, ¿no? Que se quede quieto y que continúe mirándolos, una especie como de hipnosis que le hicieron estos seres, ¿no? Como le hablaban a través de su mente diciéndole quédate ahí. Ahí los seres se alejan de la ventana, excepto uno que se queda aparentemente ahí y empieza a como jalar algunas palancas, tocar algunos botones y abre una especie de rampa o escalera que tenía como función obviamente que los seres pudieran descender de la nave, y ahí Barney se da cuenta que se los van a llevar prácticamente. Entonces vuelve corriendo al auto, arranca a toda velocidad diciéndole a Betty nos van a capturar, vayámonos, corramos. Pero segundos antes de subir al auto, de que Barney suba al auto, la nave se posiciona directamente enfrente de ellos, como que hace un movimiento rápido y aparece frente a ellos. Ahí Barney se sube al auto, arranca a toda velocidad y comienzan a escapar, y hay como una especie de persecución entre el objeto y el auto de Barney y Betty. Llega un momento de la persecución en que ellos están súper asustados y ven que la nave los está siguiendo, pero en una de esas situaciones la nave desaparece por completo. Ahí es cuando Betty dice, bueno, nos dejaron en paz, sube la ventanilla del auto pensando que los habían perdido y que iban a poder continuar su viaje en paz, pero de repente empiezan a sentir un zumbido en todo el auto, como una vibración baja, que sentían como una frecuencia que los estaba afectando de cierto modo. Todo su cuerpo se estremece, se pone como piel de gallina y comienzan a sentir un hormigueo en todo el cuerpo y su mente se vuelve blanco. Ellos dicen que lo sintieron como si estuviesen entrando en un sueño, que se sentía una especie de vacío y de silencio. Luego de esto vuelven manejando Barney a su casa con Betty en el auto, todo el viaje en silencio ambos, sin hablar del tema. Dicen entre ellos que sentían como una incomodidad, como si algo hubiese pasado y no pudieran ponerlo en palabras, ni siquiera entre ellos mismos, que habían vivido exactamente lo mismo. Y bueno, vuelven a su casa y ahí quedaría, ¿no? Lo que sucede, lo que ellos recuerdan en primera instancia que sucede. Una vez que llegaron a la casa, se sentían muy confundidos, se sentían también como expuestos a algo, ¿no? Como su cuerpo, se sentían ultrajados, como si algo hubiese sucedido y no pudieran determinar qué es lo que pasó con ellos. Ellos lo definen como que estaban contaminados también, además que les faltaban muchas partes de su memoria. Ellos no recordaban lo que sucedió en ese momento bien. Sí, todo lo que pasó sobre la persecución de la nave, pero una vez que sienten esta vibración, ellos sienten un vacío ahí, un vacío de memoria, de sensaciones, como tiempo perdido, ¿no? Pero tampoco saben exactamente que fue así, sino más bien como que para ellos el tiempo siguió transcurriendo normal. Sí, sintieron esa vibración, pero Barney siguió manejando y llegaron a la casa. Solamente, bueno, sintieron como esas sensaciones raras que les conté. Betty después también se da cuenta que tiene el forro del vestido, del lado de adentro, ¿no? Esa tela que tienen los vestidos a veces del lado de adentro, que lo tiene roto, y ella no recuerda en qué momento sucede eso. Por lo que ahí dice, bueno, acá sucedió algo claramente que yo no estoy recordando.
Además de que en el vestido en sí había un polvillo rosado sobre él, sobre el vestido, que tampoco pudo determinar qué era. Barney tenía los zapatos rayados, como si hubiese estado caminando en el bosque. Nada, todo muy raro, todo como muchos indicios de que algo más había sucedido, pero ellos no podían recordar y tampoco sentían como, bueno, a partir de este momento hasta este momento no me acuerdo qué pasó. Ellos sentían como si todo hubiese transcurrido sucesivamente, ¿no? No tienen un vacío de memoria, pero sí sienten como si lo tuvieran. Es raro de explicar. En el caso de Barney, él no quería hablar del tema para nada, porque como ya les dije, toda la situación y el contexto de ese momento en el que se encontraban, además de que Barney era escéptico y no le interesaba que esto manchara su reputación de algún modo, pero Betty tenía una curiosidad enorme ya porque ella previamente tenía cierto gusto por estos temas y además porque quería saber qué había sucedido, ¿no? Creo que todos, o la gran mayoría, querríamos saber qué nos pasó, pero bueno, en el caso de Barney, él estaba más como en negación. Al otro día, Betty llama a su tía contándole todo lo que había pasado y la tía habla con un físico que era conocido de ella y el señor le dice, bueno, agarra una brújula y anda hacia tu auto a ver qué pasa. Según lo que Betty contó en ese momento, la brújula empezó a hacer cosas raras, a moverse de un lado para el otro, de una manera muy inusual. De alguna manera, según el físico, comprobar que el auto tenía radiación. Y además Betty, cuando hace esto, se da cuenta que en el maletero del auto, en el baúl, había unas manchas, como unos círculos, como una especie como de forma de moneda, ¿sí? Más o menos como de ese tamaño, que justamente en el baúl del auto fue donde ellos escucharon este tipo de vibraciones, como que provenía de la parte de atrás del auto, ¿no? Después también Betty llama a una base aérea que se encontraba muy cerca de esa zona, cuenta lo sucedido, obviamente no todo, omite muchos detalles, dijo haber visto como algo en el cielo, bla, 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 no dice exactamente, después vimos seres espaciales, seres extraterrestres, y la nave se nos puso adelante. No, bueno, tanto no, porque obviamente iban a decir, bueno, o no sabemos, ¿no? Pero bueno, en ese momento ella les cuenta a la gente de la base esto que sucede y les pide un poco de información si hubo algo en los radares en ese momento, pero ellos no quieren decirle nada, como que medio que no le dan mucha cabida a la llamada, no le dan mucha atención. Pero días después, el capitán Paul Anderson ya sí quiere entrevistar a Barney y a Betty Hill y les dice que sí, que habían visto una nave desconocida en el radar, en el horario y en la zona donde ellos mencionan, pero después como que les dice, no, cuando ellos le cuentan la historia, le dicen, no, me parece que ustedes se confundieron con el planeta Júpiter. Raro. Este informe después estaba adjuntado en el proyecto Blue Book, el libro azul, que en algún momento vamos a hablar de eso. En el video anterior, en el video de Ingo Swann, hablamos de el proyecto Stargate. Si quieren ir a verlo, está muy bueno ese video. Pero bueno, este informe, ¿no? En el que le dicen, no, bueno, al final ustedes se confundieron, bla, 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 adjuntado en el proyecto Blue Book. Pero obviamente con toda la descripción que Barney y Betty les dieron en ese momento, ¿no? Y bueno, para quien no sepa, así brevemente, el proyecto Libro Azul estaba destinado a la investigación de ovnis en esa época. Después de unos días, Betty comienza a tener una especie de sueños lúcidos donde le hacen como, le examinan el cuerpo, le revisan el sistema nervioso, les hacen pruebas, tanto a ella como a Barney, donde los seres que la examinaban tenían un interés como en su piel y en sus pies y en sus manos también. Estos sueños lúcidos ella los sentía muy reales, obviamente, como cualquier sueño lúcido, y no la están dejando dormir, digamos, no la dejan estar tranquila. Además, en sus sueños Betty comienza a hablar con uno de estos seres al que le llamaba el líder. Según Betty dice, el líder le cuenta muchas cosas, además les dice que sí sucedieron estas cosas que ella está viendo en sus sueños lúcidos,
solo que ellos deciden de cierto modo borrarles la memoria, y aunque Betty se niega en estos sueños lúcidos a que le borren la memoria, de alguna manera lo logran igual y ella les dice: yo igualmente lo voy a recordar. Estos eran los sueños lúcidos que Betty tenía, ¿sí? No significa que sea lo que sucedió esa noche. Eran sueños que ella tenía donde tenía una interacción con estos seres, podía hablar y demás. Pero bueno, Betty empieza a anotar sus sueños en papel y en máquina. Y bueno, tiene esta sensación de querer investigar lo que sucedió con ellos, ¿no? No así como, bueno, nada, nos olvidamos, ya está. Como quiso hacer Barney. Además, Barney también comienza a tener estos sueños lúcidos después de Betty. ¿Qué pasa acá? Barney y Betty, mediante, bueno, personas que Betty va contactando para que los ayuden, termina en contacto con un astrónomo e investigador de estos casos que se llama Walter Webb, quien entrevista a ambos dos, a Barney y a Betty, por separado y luego juntos. Y en estas entrevistas, bueno, determina que son personas inteligentes, personas confiables, que no es que, bueno, están diciendo esto para ganar fama o porque tal vez no están tan bien mentalmente. Esto es lo que el señor Walter Webb determina, ¿no? Pero que no cree que haya sucedido nada de todo esto, sino que los sueños lúcidos de Barney y de Betty están sugestionados por toda la experiencia del avistamiento que tuvieron. No dice que el avistamiento no haya sido real, pero sí que los sueños lúcidos sobre los experimentos que les hacen y demás, sí son una sugestión a raíz de esa situación que vivieron esa noche, ¿no? Y dice, bueno, esto es un tema más bien psicológico que otra cosa. Luego también se dan cuenta por determinadas cosas que investigan y demás, que en todo ese tramo de viaje, cuando eran en realidad 4 horas de viaje que debían haber pasado, según los cálculos del viaje en auto y demás, en realidad Barney y Betty habían estado en viaje por unas 6 horas. O sea que había 2 horas perdidas en el tiempo, ¿no? En sus memorias, que no saben qué es lo que sucedió con ellos. Y además, muchos investigadores creen que no es factible que ambos tengan amnesia a la misma vez, ¿no? ¿Por qué sucedería esto? Entonces, comienza a crecer esta teoría de que tal vez lo que sucedió sí era real y los sueños lúcidos que Barney y Betty tenían no eran un fenómeno psicológico, sino más bien unos recuerdos que estaban recuperando de esa noche. Todo esto obviamente comienza a impactar mucho en la relación entre Barney y Betty, debido a que, como les dije, la actitud de Betty era más como curiosa sobre lo que había sucedido y hasta podríamos decir que se había obsesionado con saber qué es lo que les había pasado. Y en el caso de Barney, él no quería saber nada con esto, no quería averiguar, quería olvidar y ya. Barney comienza también a sufrir de úlceras por el estrés que toda esta situación le estaba ocasionando, y su médico lo manda a visitar a un psiquiatra que se llamaba Benjamin Simon, que este hombre les practica la hipnosis. Más que nada también por la pesadilla, las pesadillas, los sueños lúcidos que estaban teniendo. La hipnosis era algo que todavía no se estaba implementando en el caso de las abducciones extraterrestres. Si no me equivoco, este es el primer caso de abducciones extraterrestres donde se practica la hipnosis regresiva. Luego tenemos otros casos como el de Travis Walton que les conté anteriormente y otros más también. Pero bueno, en este caso son las primeras personas en pasar por este proceso para recuperar los recuerdos. Igualmente, esto no es como un proceso corto para nada. Estuvieron en tratamiento aproximadamente unos 6 meses con este mismo psiquiatra, realizando sesiones normales, sesiones de hipnosis juntos,
perdón, primero separados, luego juntos y así, ¿no? Las sesiones también de hipnosis eran separados, después juntos. Bueno, tuvieron 6 meses a full con este tema. Con Barney fue un poco más complicado que lo que fue con Betty, el tema de la hipnosis, debido a que Barney estaba con un serio bloqueo mental. Pasaba que cuando estaban en la hipnosis y llegaban a la parte de los binoculares y que él se baja del auto para ver a la nave y todo, estaba todo bien, Barney se encontraba bien, se encontraba en la hipnosis tranquilo, meditando y demás, pero cuando empieza la parte que la nave los empieza a perseguir y que ellos tienen que escapar y empiezan a sentir las vibraciones, donde sería justamente la pérdida de memoria, Barney entraba en pánico, se ponía muy mal y el bloqueo mental no le permitía continuar la sesión. Una vez que logra pasar por ese bloqueo mental, fue muy traumático para Barney y liberó también muchas emociones, probablemente las que les causaban todas esas úlceras que él tenía y todos los problemas de salud por los que estaba pasando, ¿no? En estas sesiones de hipnosis, una vez que Barney logra pasar por ese bloqueo mental, se da cuenta que en el momento de los binoculares, cuando hace contacto visual con los extraterrestres y él siente como una cosa telepática, como que le hablaban. Hubo una conexión telepática. Entraron ellos en la mente de Barney y esto lo angustiaba muchísimo cuando en la hipnosis lo recordaba. En el momento en el que ellos entran en su mente, de cierto modo pueden influenciarlo, y cuando vuelve al auto y comienza a escapar y empiezan a sentir las vibraciones, llega un momento en el que ellos toman, digamos, control de Barney de cierto modo y comienzan a conducir por él, o más bien él no es que estaba fuera de sí, sino que él estaba consciente de que era él, digamos, o sea, no es que el extraterrestre conducía, no. Conducía a Barney, pero él sentía que estaba siendo guiado por algo y que no podía negarse, digamos, a esto que lo estaba guiando. Betty en su hipnosis regresiva también recuerda lo mismo, recuerda que estaban en el auto escapando y que de repente sienten esas vibraciones y de la nada Barney gira hacia el bosque bruscamente sin como ningún motivo alguno. En el momento en el que ingresan al bosque, en su camino ven parados a los seres, ambos recuerdan lo mismo, eran seres que estaban con trajes y también ven atrás de estos seres a la nave. Betty abre en ese momento la puerta del auto y quiere correr, pero los seres la toman y ella pierde el conocimiento por completo. Luego la llevan a la nave y le dicen que no tenga miedo. Aparentemente ahí sería donde ella intenta luchar y se rompe el forro del vestido, como les había mencionado anteriormente. No me juzguen porque no uso brochas o todas esas cosas. Pasa que yo, chicos, no tengo nada, básicamente me maquillo con lo poquito que tengo. Tampoco sé si soy como maquillaje muy cargado, o sea, me pongo un poco de maquillaje y ya. Ahí luego de esta leve pelea que tiene Betty, donde intenta escapar y deshacerse de ellos y no puede, bueno, luego conoce al que sería el examinador, que es uno de esos seres, ¿no? El examinador le quita el vestido, los zapatos y comienza a tomar muestras de la piel de Betty, que esto coincide con los sueños lúcidos que ella estaba teniendo, donde le examinaban la piel, los pies, las manos, etc. Después intenta el examinador meterle una aguja muy larga en el ombligo. Ella siente mucho dolor en ese momento, dice, y grita. Y los seres le piden perdón, le pasan como la mano por sus ojos y le dicen todo va a estar bien y el dolor se le pasa. Le pidieron disculpas diciéndole que no sabían que eso le dolería, le haría mal. Betty ya no siente tanto dolor, pero igualmente le sigue molestando donde le habían puesto la aguja. Y le dicen, estos seres le dicen que era lo que le hicieron de ponerle una aguja en el ombligo, era una prueba de embarazo.
En el caso de Barney, a Barney le quitan su ropa y tienen un interés más bien por su estructura muscular y su sistema nervioso. Le hacen algo como en sus vértebras y le dicen que mantenga los ojos cerrados. Y Barney, bueno, está extremadamente asustado. En la hipnosis también en esta parte se pone muy mal. También menciona que le deslizaron algo en su recto, pero que fue algo muy rápido y fue sin dolor, y que parece que también le tomaron una muestra de esperma. Luego de eso los llevan afuera de la nave, aunque estaban muy débiles y todo. Ellos se sienten aliviados de volver a su auto y nada, ven como los seres despegan en su nave y se van. Acá ambos recuerdan una conversación entre ellos donde están en el auto nuevamente manejando en la ruta hacia la casa, como que no hablaban, no nada, y de repente Betty rompe el silencio y le dice: ahora crees en los ovnis y en los extraterrestres. Y Barney le dice riéndose: no seas tonta, como diciendo que no. Claramente no quería admitir nada de lo que aparentemente acababa de suceder. Bueno, luego de toda esta situación donde ellos en la hipnosis logran recordar lo que supuestamente pasa, buscan la verdad dejar esto atrás y continuar con su vida. Barney continúa con su lucha por los derechos civiles. Betty continúa también trabajando de asistente social y ayudando a Barney con su lucha y demás. Ellos continúan siendo pareja también. La realidad es que, como les dije anteriormente, eran personas decentes y muy respetadas y no querían ser manchadas por esta situación. Por lo tanto, trataron de mantener esto en lo privado, ¿no? Varios años después, aparentemente en 1965, unos 5 años después de que sucedió estos hechos, una amiga de Betty, al parecer, vende la historia de Betty y de Barney, de su abducción, a un periodista. Qué traidora, porque eso no se hace. Este periodista obviamente se interesa en la historia. Aparte, en la época había muchísimos avistamientos. Estaba también el caso de Travis Walton. Surgieron muchos casos que se dieron a conocer en la época, por lo tanto, otra historia más de abducción era algo muy interesante para contar. Todos querían tener esa historia. Entonces, cuando el periodista los intenta entrevistar, obviamente ellos se niegan porque nunca estuvieron de acuerdo en dar a conocer su historia. Ni siquiera ellos fueron los que hablaron con el periodista en principio. Pero bueno, finalmente terminan accediendo, supongo que por cansancio y porque ya sentían que no tenían nada que perder, porque a veces, no sé si funciona así, pero a veces las historias se publican igual. No sé qué tanto derecho o no tiene el periodista de publicar igualmente la historia de ellos, pero a ver, si la iba a publicar igual, mejor que cuenten ellos mismos de su boca lo que pasó, ¿no? Bueno, publican varias secciones en el diario de donde trabajaba este periodista contando su historia, y bueno, todos se enteran de la supuesta abducción que ellos sufrieron y se vuelve una sensación la historia de Barney y Betty Hill. Luego de haber contado todo y que ya todo el mundo se enterara, Barney y Betty Hill deciden colaborar con John Fuller y escribir el libro El viaje interrumpido para el New York Times. Bueno, no sé si es un libro o es una sección o una historia, no sé bien. Luego, posteriormente, varios años después, surgieron muchas más pruebas. Aparentemente hay una lista de testigos donde 12 a 14 personas aproximadamente se cuentan como testigos de esa noche haber visto esas luces de esa nave que siguió a Barney y Betty Hill. Pero esto, bueno, surgió varios años después y también puede ser como la sensación por la historia y demás, y muchas personas salieron a decir esto, pero es algo que se dice, ¿no? Que hay un archivo sobre una lista que también además fue desaparecida por los investigadores y fue ignorada. Por lo tanto, el caso de Barney y Betty Hill nunca se tomó como algo muy serio ni nada en ese momento, así como el caso de Travis Walton también creo que tomó más relevancia muchos años después
y la gente por ahí comenzó a creer en las historias de estas personas bastantes años después, ¿no? Pero no en ese momento. Betty guardó muchos años el vestido con el polvillo rosado y también en unas pruebas que se le hicieron a este vestido con una luz azul, una luz ultravioleta, pudieron observar manchas en el vestido, restos biológicos y más manchas en la parte interior del vestido, en el forro, digamos, lo que estaba roto, que se cree que puede ser la sangre que salió del ombligo de Betty cuando le hicieron la prueba. Y también se confirmó mediante pruebas de ADN que esos fluidos pertenecían a Betty, así que puede tener ahí una prueba un poco más fuerte de la situación, ¿no? También durante las sesiones de hipnosis a Betty aparentemente le muestran un mapa estelar diciendo estos seres de dónde venían, porque ella en varias ocasiones y en los sueños lúcidos también habla con ellos, y en esa ocasión en que ella les pregunta de dónde vienen, de dónde son, ellos le muestran un mapa estelar con puntos, líneas, que ella luego cuando hace las sesiones de hipnosis lo dibuja como puede, ¿no? Con sus capacidades de ilustrar. Y luego de que ella diera a conocer este mapa, esta imagen que ella dibuja y demás, una maestra que se interesa en el caso de ellos, que se llama Marjorie Fish, logra aparentemente encontrar el punto del universo de donde estos seres venían. Esta mujer, Marjorie Fish, era una persona extremadamente inteligente y nada, imagínense el trabajo que hizo. Marjorie era en realidad una persona escéptica, pero pensó cuando vio esta imagen de lo que dibujó Betty, ya que se hizo obviamente muy conocida la imagen, que si ese lugar realmente existía, ella lo iba a poder encontrar. Y es así como a partir de los puntos de referencia del mapa que Betty dibuja, lo encuentra. Y según sus pruebas venían de Zeta Reticuli, que estaría a 39 años luz de la Tierra. Este lugar tendría condiciones favorables para la vida y es una zona muy rica en exoplanetas. Ahora les voy a dejar la comparación entre el dibujo de Betty y de la mujer Marjorie que encontró el lugar, supuestamente, ¿no? El lugar que sería el mapa que dibujó Betty. Bueno, luego de todo esto que les conté, Barney fallece bastante más joven que Betty. No recuerdo ahora la edad, pero era una persona muy muy joven que, según lo que se dice, sufrió hasta el último de sus días por todo esto que les conté, ¿no? Como que él siempre renegó de esta historia y nada, eso, ¿no? Le fue mucho más difícil que a Betty tal vez superar todo lo que sucedió, ¿no? En cambio Betty vivió muchos años más y hasta el último día de su vida continuó manteniendo su versión de los hechos y nunca se desdijo de nada. Así que bueno, hasta acá llegamos con el caso de hoy. Ahora voy a grabar el otro video y nos vemos muy prontito con ese nuevo video que les tengo preparado con un caso muy interesante. Muchas gracias por estar ahí. Si te suscribís, sabes que me haces un favor enorme si disfrutas de los videos y me querés apoyar de alguna manera. Esa es la mejor manera en este momento. Suscribirte, dejar algún comentario, tu like también si te gustan los videos, así yo puedo ir viendo cómo van las cosas en el canal. Y bueno, nada, te deseo que tengas un día genial y nos vemos muy pronto. ¡Chau, chau! Thank you.